La CEPAL hemos sacado recientemente un documento hace un año que se llama La Hora de la Igualdad, brechas por cerrar y caminos por abrir. Y nosotros pensamos que llegó la hora de la igualdad y sobre todo porque después de las crisis del 2008 y 2011 se ha puesto en juego y se ha puesto realmente en cuestión el modelo capitalista, el modelo de concentración de la riqueza. Nosotros en la CEPAL pensamos que hemos llegado a un punto de inflexión en donde ese modelo que se asocia a 2 décadas de concentración de la riqueza ha terminado. Y por lo tanto, esto nos da la oportunidad, o debe terminar, de generar un profundo debate para discutir y analizar la lógica de acumulación de la riqueza, la lógica de distribución de la riqueza y, por cierto, cuál debe de ser el papel de la política pública, del Estado, de la sociedad, de los sectores productivos. No hay modelos únicos, cada país tiene que encontrar su modelo. El desarrollo no va a venir desde afuera, va a venir desde adentro y va a venir cuando la sociedad encuentre su densidad nacional y su diálogo interno, y ese diálogo es muy importante. Y eso es lo que vemos nosotros que ha sucedido en Bolivia y que a partir de la Constitución del 2009 se ha dado la oportunidad para una serie de voces que no habían sido escuchadas anteriormente sean puestas sobre el tapete. Proponemos que cada país elija su camino con visión propia, con una economía propia, con resolver cuál es su visión y su visión de largo plazo. El presidente y yo hemos coincidido que hay que trabajar para la próxima generación y no para la próxima elección. Creo que la política macroeconómica en Bolivia es muy acertada. Hemos visto con mucho optimismo en el caso de Bolivia, cómo Bolivia ha logrado y es uno de los pocos países de América Latina que tiene superávit económico. La mayoría de los países tienen un problema de déficit en cuenta corriente. Bolivia no. Nosotros, como ustedes saben, hemos también analizado el impacto que va a tener la crisis europea y de Estados Unidos y de Japón, de los países desarrollados, sobre nuestras economías. Sin duda va a haber canales de transmisión, el canal de transmisión comercial, el canal de la inversión, el canal de las remesas, va a haber problemas en términos de los flujos financieros, y entonces por eso es un buen momento para que la región encuentre un camino vía UNASUR, vía la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, vía el ALBA, para buscar la complementación económica y la articulación para generar mayor comercio intrarregional. Fíjense ustedes que las economías desarrolladas no van a crecer más allá de un punto porcentual, en tanto que un país como Bolivia este año va a crecer 5.2% y el próximo año posiblemente en cifras similares. Fíjense la diferencia. Entonces estamos hablando de que se avisora una década perdida en Europa, pero no en los países como los nuestros, que tienen una gran cantidad de activos. ¿Cuáles son los activos que tienen nuestros países? En primer lugar, tenemos riquezas muy grandes en recursos naturales, ¿verdad? Y la verdad que tener una abundancia de recursos naturales no es una maldición. La maldición es no tener políticas para manejar nuestros recursos naturales bien. ¿Cómo lograr que las ganancias de productividad que nos dan los recursos naturales se quede una parte en el país? Nadie dice que los productores o los inversores no ganen, que ganen, si nadie dice que no, pero que ganen con justicia, que dejen en el país ganancias de productividad que después puedan ser distribuidas y redistribuidas entre la sociedad. Fíjense ustedes los activos que tiene nuestra región, presidente, y muchos de ellos están en Bolivia, ¿eh? Entonces, ¿cuáles son las 4 cosas que tenemos que corregir en la región en su conjunto? La desigualdad. Somos el continente más desigual del mundo, no el más pobre, el más desigual. Y en ese terreno Bolivia ha avanzado increíblemente. Miren ustedes las cifras de pobreza que las da nada menos y nada más que la encuesta de UDAPE de Bolivia. La nuestra nos da todavía mejores cifras, nuestras mediciones. La pobreza en Bolivia ha bajado, vamos a tomar desde el 2007,
Desde el 2007 la pobreza en Bolivia bajó del 60.1% al 49%, ¿verdad? Y después la pobreza extrema bajó del 34% al 25.4%. Y a nosotros las cifras de pobreza nos dan mucho mejor todavía. Nos da que la pobreza extrema ha bajado casi 11 puntos porcentuales desde 2007 a la fecha. Yo diría de los países que más lograron disminuir la desigualdad fue Argentina, Brasil, la República Bolivariana de Venezuela y el Estado Plurinacional de Bolivia. Y lo lograron gracias a políticas activas sociales, lo lograron por 3 vías, colegas, por 3 vías. Una, el salario mínimo, políticas de salario mínimo. Aquí ha habido una política de salario mínimo, el salario mínimo ha aumentado en los últimos años en una forma impresionante. Hoy por hoy tenemos un salario mínimo de casi $120 y eso es una política concreta. También lo hizo Brasil, también lo hizo Uruguay. El segundo elemento es la creación de empleo. Aquí en Bolivia ha habido creación de empleo. ¿Cuál es el problema, presidente? Que es empleo informal. Eso es verdad. Y eso es algo que tenemos que corregir. ¿Qué otro tema les puedo yo decir de las brechas por cerrar? Inversión, inversión, inversión y más inversión. Bolivia, bueno, toda la región, déjenme decirles, en los 70 nuestra región invertía más del 23% del PIB. Hoy nuestra región invierte menos del 20%. Si nosotros queremos cerrar las brechas en infraestructura, en carreteras, en telecomunicaciones, en energía, nuestra región debería invertir 5 puntos del PIB por año, es decir, un aproximado de $200.000 millones al año, toda la región. ¿Qué hizo este Estado? Lo que hizo fue quedarse con algunas ganancias de productividad de sus recursos naturales. No todas, que se exporte, claro, pero que se quede algo para la gente y que se redistribuya adecuadamente. ¿Qué es lo que en Bolivia hay que corregir? Sin duda la estructura productiva, porque hay empresas muy productivas que están en la frontera tecnológica y que están súper conectados y súper todo. Y hay pequeñas y medianas empresas que están aquí con baja productividad. ¿Cómo logramos que se suban estas empresas en su productividad? Con innovación, con inversión, con productividad, con una banca de desarrollo, que es lo que ya se está logrando acá. Y de esa forma ir cerrando las brechas, ir creando empleo. Esa es la salida a la larga. En realidad, Bolivia tiene todo en sus manos para crear una sociedad más igualitaria. Nosotros pensamos que lo que está pasando aquí en Bolivia es tan importante, va tan en línea con lo que está planteando la CEPAL. La CEPAL lo que está planteando es que los ciudadanos se expresen, que los ciudadanos sean parte de la toma de decisiones, que lo público sea un espacio de los intereses colectivos. No es privilegio del Estado, debería ser el espacio de los intereses colectivos, que prive lo colectivo por encima de lo privado. Que los sectores productivos se vuelvan dinámicos e innovadores, que la sociedad sea incluyente y solidaria, que el Estado garantice el bienestar de todos los ciudadanos, claro, que haya acuerdos políticos. Pero para que haya acuerdos políticos, pues tiene que haber conflicto, pues es lógico. Hay gente que quiere esto, otra gente que quiere aquello, pero lo interesante es que haya una visión de país. Este Estado plurinacional de Bolivia es una unidad también, que sea la diversidad en la unidad, o la unidad en la diversidad, y eso es una cultura de desarrollo colectivo, una visión estratégica de largo plazo y una política que, por cierto, que esto también lo hablábamos, una de las claves para resolver el tema de la desigualdad, por ejemplo en Brasil, fue igualar para crecer, fue darle a los pobres, transferirle recursos a los pobres, salario a los pobres, porque son los pobres los que más necesitan. Pues hombres son los que necesitan mesas y sillas y refrigeradores, son los que van a dinamizar la economía de un país, no son los ricos ya tienen todo. Entonces igualar para crecer, porque la desigualdad conspira y por eso promovemos la inclusión desde el mercado de trabajo.